Hay algo de esto que debería inquietarte. Ahora mismo hay un polvo blanco en los estantes de cada ferretería y cooperativa agrícola de este país, en sacos que cuestan menos que un café. Lleva la superficie de cualquier pared que toca a un pH tan alto que las células del moho estallan y mueren al contacto, igual que tu sistema inmunitario destruye bacterias, solo que esto no pierde efecto, no se evapora y no hace falta volver a aplicarlo cada temporada. Absorbe humedad del aire cuando sube la humedad ambiental y luego la libera despacio cuando la habitación se seca, como una pared que respirara sola sin ayuda. Edificios tratados con este polvo en el siglo XVII siguen mostrando cero moho hoy, no porque se hayan mantenido a la perfección, sino porque la física no caduca. Cuesta unos $2 el saco. Y la industria de eliminación de moho en Estados Unidos genera más de 11.000 millones de dólares al año, según el informe sectorial de 2024 de IBISWorld, casi por completo gracias a propietarios que jamás han oído el nombre de este polvo. Ese silencio sale caro. Hay un paso en la mezcla que casi todo el mundo hace mal la primera vez. No pasa al final del trabajo. Pasa antes de hacer una sola cosa en la pared, antes incluso de mojar la brocha. Si fallas ahí, todo lo que apliques se despegará en láminas en menos de 2 semanas. De eso trata realmente este video. La industria de eliminación de moho en Estados Unidos vale más de 11.000 millones de dólares al año, según IBISWorld. La lógica de por qué no has oído hablar de esto no tiene misterio. Un mineral que cuesta $2 por saco sirve para tratar una habitación entera y sigue funcionando durante décadas. No se puede empaquetar y vender con suscripción mensual. No genera una visita de servicio. Una vez que el propietario lo aplica bien, no necesita comprarle nada a nadie durante años. Una solución que acaba con el problema de forma permanente es el peor producto posible para montar un negocio de ingresos recurrentes. No es una conspiración, son números. El hidróxido de calcio, que casi nadie conoce por su nombre, pero no es más que piedra caliza calentada en un horno para expulsar el carbono y luego mezclada con agua para estabilizarla como polvo seco, se ha usado sin interrupción como material de construcción desde antes de que la mayoría de las civilizaciones tuvieran escritura. Los antiguos romanos llamaban opus albarium a su enlucido interior de cal ya terminado, y lo aplicaban en varias capas finas dentro de termas, cisternas y edificios públicos sometidos a calor y humedad casi constantes. Según investigaciones publicadas en la revista Cement and Concrete Research, morteros romanos de cal, analizados tras más de 2.000 años de exposición al agua de mar, no mostraban ningún deterioro estructural. En varias muestras, de hecho, habían seguido fortaleciéndose con el tiempo. La cal no sobrevivió a pesar de los años, mejoró gracias a ellos. Eso ocurre por un proceso llamado carbonatación, parecido a la costradura del pan, donde la capa exterior reacciona con el aire y se vuelve más densa de lo que era al principio. En la cal, captura dióxido de carbono del aire de la estancia y poco a poco se transforma otra vez en carbonato cálcico. El carbonato cálcico es piedra caliza. Con el tiempo, la pared vuelve a ser piedra. El moho no puede echar raíces en la piedra. Ahí no hay alimento, ni material blando que degradar, ni agarre al que aferrarse. Los antiguos egipcios mezclaban cal con arena gruesa para revocar las superficies interiores de estructuras selladas, construidas hace más de 4.000 años. Arqueólogos que estudiaron cámaras funerarias en el Valle de los Reyes observaron que las salas enlucidas con cal mantenían una humedad interior mediblemente más estable que las cámaras de piedra sin enlucir, aunque ambos espacios habían permanecido sellados e intactos durante milenios, bajo las mismas condiciones del desierto. La cal hacía algo que la piedra desnuda no hacía: amortiguaba la humedad. Cuando la humedad del aire subía, la cal extraía vapor de agua y lo retenía en su red de poros. Cuando las condiciones cambiaban y la humedad bajaba, devolvía esa humedad poco a poco, sin máquina, sin energía, sin sensores, sin calibración. Un polvo mezclado con agua y pintado sobre muros de piedra hace más de 40 siglos, todavía regulando su entorno en la oscuridad. Los antiguos griegos encalaban con ella casi todos los muros exteriores y muchos interiores. Los constructores medievales del norte de Europa la usaban en cualquier obra de fábrica destinada a durar más de una generación. Fue, con diferencia, el tratamiento de paredes más usado del planeta durante unos 4.000 años seguidos. Luego llegaron los años 50. La pintura sintética se industrializó y, en una sola generación, casi todos los edificios nuevos del mundo desarrollado pasaron a pintura interior a base de polímeros. La pintura polimérica seca formando una película fina y continua de plástico sobre la superficie de la pared. El plástico no respira, sella la pared por completo. Cualquier humedad que migre a la estructura por la expansión estacional de la madera, por condensación cerca de las ventanas, por pequeñas grietas de asentamiento, por las 100 formas invisibles en que la humedad entra en un edificio, ahora ya no tiene salida.
Se acumula detrás de la superficie sellada. El moho detecta esa humedad y empieza a crecer en 48 horas, según las directrices publicadas por la EPA sobre gestión de humedad en edificios y contaminación biológica. La pintura que se vende como protección para tu pared es, en muchos casos, la razón física de que el problema no pueda resolverse por sí solo. Florence Nightingale dejó esto documentado en la década de 1850. Registró las tasas de mortalidad en hospitales militares británicos y vio que las salas con muros desnudos, enlucidos con cal y bien ventilados, mostraban de forma constante menos transmisión de enfermedades infecciosas que aquellas cuyos muros estaban sellados con pintura o paneles. Aún no existía una teoría microbiana plenamente establecida, pero tenía datos, y los datos señalaban a los muros. Escribió sobre el papel del enlucido de cal en la higiene hospitalaria en su libro de 1859, Notas sobre enfermería, y defendió que siguiera usándose por razones de salud. Menos de un siglo después, la construcción hospitalaria ya se había pasado en gran parte al bloque de hormigón pintado. Volvieron las tasas de enfermedad que ella había seguido. Has visto esto toda la vida y nunca uniste las piezas. Ese pueblo mediterráneo blanco donde cada muro parece tallado del mismo hueso blanqueado por el sol. El sótano de la vieja casa de campo que, de algún modo, jamás crió el moho que sí apareció en las paredes del sótano recién acabado. La iglesia de piedra en un clima húmedo, en pie desde hace 500 años, mientras el edificio de detrás, forrado de vinilo, saca manchas negras en menos de una década. Todo es cal. El conocimiento nunca se enterró, solo se volvió incómodo. El error está en el primer paso, no en el último. En el primero, esto es lo que necesitas, y quiero ser honesto con cada cifra. Un saco de cal hidratada que en suministros de albañilería se vende como cal tipo S. En ferreterías como cal de albañil y en cooperativas agrícolas, simplemente como cal hidratada. Cuesta entre $2 y $5 por un saco de unas 50 libras. Ese solo saco alcanza para dar al menos 2 manos a las paredes de una habitación grande y todavía sobra material. También vas a necesitar un cubo de 5 galones, una vara para mezclar y una brocha ancha o un rodillo para superficies rugosas. Si la habitación tiene moho activo y vas a tratarlo antes de aplicar la cal, suma una botella grande de vinagre blanco, unos $2, y una caja pequeña de bicarbonato, que cuesta menos de $1. Si quieres dar color a la cal, los pigmentos minerales naturales, polvos de óxido de hierro, se consiguen en la mayoría de los proveedores de albañilería por pocos dólares la bolsa pequeña, y cualquier color que añadas queda permanente cuando la cal carbonata. Esa es, de verdad, toda la lista. Y aquí va el primer paso donde casi todos fallan. Y el fallo no es de habilidad, sino de paciencia. Cuando echas la cal hidratada al agua en el cubo, no la usas ese mismo día. Tapas el cubo y la dejas reposar 24 horas completas antes de volver a tocarla. A ese reposo se le llama apagado, pero olvida esa palabra. Piénsalo como hacer té. Si sacas la bolsita a los 30 segundos, tienes agua tibia con un sabor apenas perceptible, y ninguno de los compuestos ha tenido tiempo de pasar al líquido. Con la cal ocurre lo mismo. Las partículas necesitan un día entero para deshacerse a nivel microscópico e integrarse por completo con el agua. Si te saltas la espera y pintas el muro con una mezcla recién hecha, las partículas que no terminaron de descomponerse no se van a fijar a la superficie. Se quedarán encima en vez de entrar en ella. Durante 1 o 2 semanas, el muro se verá bien. Luego empezará a soltar polvillo. Después se descascarará. Pensarás que el método falló. El método no falló. Te faltaban 12 horas. Tapa el cubo. Déjalo en una esquina. Vuelve mañana. La textura que buscas después del reposo completo es la de leche ligera. No crema, no agua. Leche ligera. Levanta un poco con la cuchara y mira cómo cae del extremo de la vara. Si baja en una lámina uniforme y suave, estás en el punto. Si escurre como agua, añade un poco más de cal seca y remueve. Si cae en pegotes espesos, añade un chorrito más de agua. Este juicio lo haces con los ojos y con el reverso de la vara. No hace falta medir. La textura te lo dice. Antes de aplicar cal sobre un muro con moho visible, primero tratas lo que ya está ahí. Mezcla más o menos una taza de vinagre blanco en un cubo grande de agua tibia. Un chorrito pequeño en un cubo lleno basta. Y frota las zonas afectadas con un cepillo duro. No aclares el muro después de frotar. Déjalo secar con el residuo de vinagre sobre la superficie. La acidez ayuda a deshacer el sistema radicular del moho que se mete en el muro como las raíces de la hierba en la tierra. Cuando el muro se haya secado por completo, espolvorea bicarbonato seco, ligeramente, sobre las zonas tratadas. El bicarbonato neutraliza el ácido que queda para que la superficie esté químicamente equilibrada cuando llegue la cal. La cal es fuertemente alcalina.
Aplicarla sobre una superficie ácida provoca una pelea química en el muro en vez de una unión. El paso del bicarbonato lleva 30 segundos y evita ese problema por completo. La comprobación más importante antes de coger la brocha: apoya la palma abierta contra el muro y déjala ahí 5 segundos completos. Si el muro se siente más frío que tu mano, todavía hay humedad dentro del material. No sigas. Vuelve en unas horas y compruébalo otra vez. Si la temperatura del muro iguala a la de tu palma, ya está lo bastante seco para recibir la cal. Aplicar cal sobre un muro húmedo es como intentar pegar algo con cinta sobre una superficie mojada. Nada agarra. Aplique la primera capa con pasadas largas y uniformes, de arriba hacia abajo de la pared. Manténgala fina. Si al alejarse todavía distingue el color de la pared bajo el blanco, el grosor es correcto. Si no se transparenta nada, la capa está demasiado cargada. Una capa excesiva se agrieta al curar porque la superficie exterior empieza a endurecerse por la exposición al aire antes de que el material interior termine su proceso químico. Es la misma razón por la que una capa gruesa de caramelo se abre. Por fuera ya cuajó y por dentro aún se mueve. Las capas finas evitan eso por completo. Deje secar la primera capa hasta que al tacto esté a temperatura ambiente y luego aplique la segunda. En un sótano, un baño o cualquier estancia con humedad alta de forma habitual, lo normal son 3 capas. En interiores más secos que está tratando de forma preventiva, 2 capas dan cobertura total. Cada capa suma a la carbonatación que empieza en la superficie. Cada capa se adhiere a la anterior. Tras 3 capas y unas semanas de circulación normal de aire en la habitación, notará que la superficie está más dura que una pared recién pintada. Después de una temporada completa, habrá desarrollado un leve brillo cristalino donde se formaron los cristales de carbonato cálcico en la capa más externa. Esa es la cal, haciendo exactamente lo que lleva 4000 años haciendo en los muros del Mediterráneo. Volver a convertirse en piedra, despacio, en silencio, dentro de su casa. Aquí es donde casi todos se equivocan después de aplicarla, no durante el proceso. Cierran la habitación e intentan secar la cal con calor. La cal no cura como la pintura. La pintura cura por evaporación. El vehículo líquido se va, la película de polímero endurece y listo. La cal cura mediante una reacción química con el dióxido de carbono ya presente en el aire. En una habitación cerrada y caliente entra poco dióxido de carbono fresco. El curado se ralentiza. La estructura cristalina que se forma es más débil porque la reacción se forzó antes de que los cristales tuvieran tiempo de encajar bien entre sí. Por eso el hormigón de fraguado rápido es más quebradizo que el de curado lento. La estructura no terminó de formarse antes de ponerla en carga. Abra una ventana. Ponga un ventilador pequeño al mínimo para mover el aire por la habitación, no para golpear directamente la pared. Parecerá que la pared tarda más en secar. La unión que se está formando dentro será mucho más fuerte gracias a esa paciencia. La prueba para saber si la superficie ha curado bien es simple y tarda 2 segundos. Presione con firmeza la uña del pulgar sobre la cal. Si deja una marca clara, el curado sigue en marcha y la pared necesita más tiempo. Si la superficie resiste por completo la uña, si devuelve la presión como una baldosa cerámica, la carbonatación va muy avanzada. Esa pared tiene ahora en la superficie un pH de alrededor de 12. Como referencia, la lejía doméstica ronda un pH de 13. En una superficie tan alcalina no prospera nada biológico. Las esporas de moho que caen ahí no pueden germinar. Las bacterias mueren al contacto. La pared no está solo limpia. En el sentido físico más exacto, es inhóspita para la vida. Ahora amplíe el encuadre. Tratar el techo de un baño cuesta menos de $2 y 1 hora. Tratar un sótano, el espacio donde la investigación de campo de Building Science Corporation muestra que la vivienda media estadounidense pasa meses entre el 60 y el 70% de humedad relativa, justo el rango en que el moho crece más rápido. Cuesta menos de $10 en cal para un juego completo de paredes, y la pared del sótano no solo deja de alojar moho. Empieza a amortiguar pasivamente la humedad del ambiente. Cuando la humedad interior sube por cocinar, ducharse o por el tiempo exterior, la superficie de cal absorbe del aire el exceso de vapor de agua. Cuando la habitación se seca, libera esa humedad poco a poco. La estancia se estabiliza sin ninguna máquina funcionando. Un deshumidificador de sótano cuesta entre $150 y $300 y consume unos $30 al mes en electricidad, según las tasas de consumo publicadas por Energy Star. Un tratamiento completo de cal para un sótano cuesta $10, sin factura mensual, sin filtros que cambiar, sin compresor que pueda fallar, sin pedir permiso a nadie para ponerlo en marcha. Hay algo más sobre la cal que tardó mucho en salir a la luz y cambia por completo la forma de entender el problema del moho. La razón por la que las casas modernas tienen un problema de moho que la mayoría de las construcciones históricas hechas con cal no es una mejor construcción antigua ni un mejor clima antiguo.
Es una sola cosa: la transpirabilidad. Una superficie de cal bien aplicada permite que el vapor de agua entre y salga a través de su estructura porosa. La humedad que entra en el muro tiene una vía de escape. El muro puede secarse desde dentro hacia afuera. Una película de pintura polimérica sella esa estructura porosa. La humedad que se mete detrás de esa película se queda ahí. El muro ya no puede secarse por dentro. La madera mojada se pudre. El panel de yeso húmedo desarrolla moho en 48 horas, según la guía de humedad de la EPA. El problema del moho en los edificios modernos sellados no es mala suerte ni descuido. Es el resultado previsible de tomar un muro pensado para respirar, envolverlo en plástico y luego sorprenderse de que no pueda exhalar. La cal no añade una barrera nueva a su pared. Quita una barrera dañina y la sustituye por una superficie que lleva resolviendo este problema exacto desde antes de que el Imperio Romano tuviera nombre. La cal tiene un límite, y aquí importa decirlo. La cal resuelve la parte biológica y la regulación de humedad. No corrige una filtración estructural. No sella una grieta en los cimientos. No repara una barrera de vapor fallida bajo una losa de hormigón. Ni corrige un terreno que hace que el agua superficial escurra hacia la casa. Si tu pared está siempre mojada al tacto en tiempo seco, el agua entra por un fallo estructural, y aplicar cal encima frenará el moho visible, pero no eliminará el origen. Primero encuentra ese origen, arréglalo, luego trata las paredes. Las dos situaciones, entrada estructural de agua y moho por humedad ambiental, se ven idénticas desde dentro del cuarto. No son el mismo problema, y la cal solo resuelve por completo uno de ellos. Una pared que se mantiene seca salvo en épocas húmedas, o que cría moho en un baño o un sótano sin fugas visibles. Ese es exactamente el problema para el que la cal fue hecha durante 40 siglos, y lo resuelve por completo. Los romanos entendieron esto observando durante generaciones. No tenían un laboratorio de ciencia de materiales, tenían edificios que aguantaban y edificios que fallaban, y se fijaron en la diferencia. Lo que duraba era la cal, lo que no, no. 40 generaciones de constructores del Mediterráneo transmitieron ese saber sin un solo artículo técnico, porque los resultados se veían y la lógica era evidente. Ese conocimiento no desapareció porque dejara de funcionar. Fue sustituido, no por algo mejor para el edificio, sino por algo más rentable para el negocio. La pintura sintética se fabrica a escala, viaja en envases estandarizados, se vende en 100 colores, no exige del comprador ni preparación ni criterio, y se agota cada pocos años. La cal requiere un día entero de paciencia y luego dura décadas. Una vez, creaba un cliente que no tenía que volver. Una bolsa de polvo de $2 que termina con el problema es un pésimo modelo de negocio. Por eso la mayoría entra hoy en una ferretería, pasa de largo ante esa bolsa y ni sabe cómo se llama. Llévate la bolsa esta semana, mézclala con agua, tápala. Vuelve mañana por la mañana, cuando haya reposado toda la noche y las partículas hayan terminado de deshacerse. Entonces, tendrás un cubo de material que resuelve este problema exacto desde que los antiguos egipcios sellaban sus muros a la luz de las antorchas, desde que Florence Nightingale veía las salas del hospital mantenerse limpias mientras las pintadas no, desde que cada edificio de muros blancos del Mediterráneo se mantenía limpio no por suerte, ni por mantenimiento, ni por dinero, sino por física. La química no ha cambiado. El moho no ha cambiado. La humedad no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el modelo de negocio construido para no contártelo. La bolsa cuesta $2. El cubo ya lo tienes. La pared está esperando.